Bienvenidos a Reinventando Reglas y muchas gracias tras la pausa de estas 2 semanas, dado que estábamos cambiando las cosas en la tienda de Ariana Palomo, nuestra anfitriona con el mismo nombre. Y ahora continuamos con esta segunda parte del episodio con Adina Kazak, quien esta segunda parte toca muchísimo más en farmacia, en suplementos, qué hace que una porción de suplementos sea efectiva, cómo medirlo, dónde entra el marketing en los suplementos y dónde deberíamos comprar suplementos también. Y por supuesto, como el episodio anterior está un poco ligado a la menopausia, pero también son los suplementos como algo que se ha normalizado mucho en la cultura actual de la salud. Sin nada más que decir, bienvenidos a este episodio de Reinventando Reglas y los dejo exactamente desde donde nos quedamos. Pues nada, se asentó aquí muy plácidamente. Aquí charlando en el podcast, bienvenido. Sí. Sí. Bueno, pues lo que comentabas, pues en primer lugar, yo creo que en la farmacia está muy inculcada esa parte de el titular tiene que saber, o el que se tiene que formar es uno, en concreto del equipo. Y esto es algo que veo también en Dermo. Y creo que no, creo que todo el mundo tiene que estar formado. Si por falta de tiempo no pueden estar todos en una formación adecuada, pues al menos que un embajador, una persona esté designada pues para ir a formarse y después compartir la información con sus compañeros y las herramientas aprendidas y ponerlas en práctica cada uno. Esto es fundamental, porque tú no puedes controlar que el día que te venga la señora con menopausia, que esté fulanito que sabe. Espérate que hoy no está, pues mañana la señora no volverá a la farmacia porque le dará pereza o Y luego porque ese, siente que no. y luego Sí. ese fulanito que no lo sabe acaba dándole lo primero que encuentra en el cajón, ¿no? Sí, y lo primero que encuentran en el cajón mirando un poco disperso de, bueno, pues esto te va bien, pero no sabes ni por qué, ni le has preguntado demasiado. Entonces, lo fundamental que es preguntar, preguntar a las personas cómo se sienten y generar un ambiente de confianza, porque es verdad que la bata da un poco de respeto y sobre todo, dependiendo de la personalidad de cada uno, si es muy serio y encima con la bata blanca, por un lado te da confianza porque dices, esta persona ha estudiado mucho, sabe mucho y me puede asesorar perfectamente. Pero por otro lado, claro, ¿cómo le digo yo que tengo sequedad vaginal? Es que te da como pudor. Entonces hay que generar ese ambiente de confianza, hacer preguntas de manera pues, más diplomática y que la persona se suelte, ¿no? Y te diga cosas. Y quizá no se van a soltar del todo, pero si tú ves que están en la etapa, yo soy muy fan de los eventos, microeventos en la farmacia, aunque sea, me da igual si no hay espacio, ¿vale? Porque siempre hay espacio. Fui a una farmacia en Barcelona, era chiquitita, pero tenía como un mostrador. Dije, perfecto, pues quitas todo lo que tienes aquí y montamos un evento. Y además eso llama la atención y tal. ¿Y qué tipo de evento? Pues un evento divulgativo, por ejemplo, una charla como una mesa redonda con la gente donde tú como profesional les explicas qué es lo que les está pasando y les preguntas, oye, ¿te ha sucedido esto? ¿Sabías que puedes contrarrestar ese síntoma con tal producto? Y presentas el producto en vez de venderlo desde, no sé, me lo han dicho desde el laboratorio. No, no, no. Tú primero tienes que saber muy bien conocer a tu audiencia, a tu gente. Y cuando sabes muy bien lo que les sucede, pues darles herramientas y estar formado no quiere decir, saberte los 10 ingredientes del producto, O tener no. el título colgado aquí como O tener el un título, marcadito. no, no. Y además refrescar y seguir, estudiando constantemente creo que es fundamental, porque cada vez la industria, tanto cosmética como de suplementación, está innovando y está creciendo y está evolucionando. Entonces, si tú te has quedado con lo que has estudiado en 1998, pues igual estás un poco desfasado en este aspecto en concreto. Los medicamentos quizás no evolucionan con tanta rapidez, ¿no? Quizás estás de acuerdo, Sí, porque tardan pero 10 años en ser aprobados y aún así hay novedades continuamente, sí. Pero en lo exacto, otro es que es tremendo, sí. sí. Entonces, sí, yo creo que lo fundamental es formarse siempre y tener más cercanía y más interés, pero un interés genuino. La curiosidad de un niño, que digo yo, es tan guay. Es que cuando éramos pequeños preguntábamos mucho por qué, por qué, por qué. O si alguien estaba triste, ¿por qué estás triste? O, en No la farmacia no invasivo, lo. ¿no? Sí, Abordará a la mujer desde una perspectiva genuina y no invasiva. O no tratar de ser muy invasiva, cuidadoso, ¿no? Con esas sí. preguntas. Yo os voy a contar porque yo tenía una farmacia al lado de una maternidad
Entonces, claro, Madre era mía. mucho, es muy habitual que, claro, estaban los ginecólogos allí trabajando y encima las mujeres que acababan de tener hijos, etcétera, etcétera. Yo creé siempre visible, que es una forma ya de hablarle al público, la categoría. Si no te atreves a poner salud sexual, pon salud íntima y luego ya cuando Mm, te sientas seguro, evoluciona y pon salud sexual. Esa forma permite que la persona que entra sepa que tú te estás especializando, por lo menos sabes algo y te estás ocupando de esa categoría. Pero es que yo llegué a tener una sexóloga pasando consulta, que además esa sexóloga es famosísima, que os la recomiendo siempre, que es Ah, Nayara sí. Manero. Ah, Y qué yo guay. pensé que lo íbamos a hacer, bueno, teníamos además sesiones para hablar de eso, de cómo mejorar la salud de la pareja, cómo jugar, etcétera, etcétera, las distintas cremas, los lubricantes, las velitas, e incluso los juguetes eróticos. Claro, no estaba tan desarrollado internet ni que Las eso, plataformas las de... plataformas donde puedes comprar, ¿no? Pero realmente tú te das cuenta, en el mostrador continuamente la gente quiere hablar de sexo. Mm, o tú puedes hablar de sexo, vienen a por anticonceptivos, quitan el deseo, por lo tanto, siempre puedes decir en alguna zona, bueno, pues si has perdido la relación con tal, oye, coméntame algo que puedes preguntarme y yo te ayudo. Darle la solución desde una perspectiva más integral, o sea, no Sanitaria, sin ningún tipo de inmiscuirte en ninguna valoración, dársela. Cuando te viene una pareja y él te está comprando algo para la disfunción eréctil, ¿no? Pues por mucho que él funcione, si ella no está animada, pues aconsejarle a ella también para que acompañar escenas. acompañar. O sea, yo creo que en el mostrador hay muchas ocasiones donde te están dando pistas. Y mucha gente que bromea y: "Ay, no, yo con lo que cansada que estoy". Esa persona que te dice: "Yo con lo cansada que estoy", quiere hablar de sexo. Te lo está diciendo claramente, quiere sacar el tema. Sí, Entonces, yo creo que hay que dar pistas, estoy de acuerdo contigo, hacer eventos. Y formarse mucho. Es que no puedo estar más de acuerdo. Es decir, ¿qué sí. consejo vas a dar si tú si Si tú no no lo estás al día de conoces. lo que hay? Y a lo mejor tener, no sé si tenéis vosotros un árbol de preguntas, lo que sería una anamnesis un poco médica para ir derivando. Yo me acuerdo que Ah, eso era muy típico en los jarabes, ¿productiva o no productiva? ¿Tienes y al final dices, bueno, pues este y este, o este y este otro. En el caso de la menopausia sí, habría que hacer exactamente lo mismo, especializarse y decir, sofoco, no sofoco, deseo, no deseo. Eh, mm, r- Muchas infecciones de repetición o no, sequedad o no. O sea, una serie de cosas. Y yo creo que ahí te va llevando al producto y no es uno sí. único, lo que decías tú. Me parece muy buena idea y muy buena herramienta lo que acabas de decir, la verdad. Yo, normalmente soy más fan de preguntas o de preguntas abiertas, pero es verdad que tener como un pequeño cuestionario a ti como profesional de la salud te da una información brutal, pero a veces no sé si te has encontrado con pacientes que no identifican ciertos síntomas o no saben expresarlos. Es decir, si yo te digo sequedad vaginal, igual no sabes muy bien si lo tienes, la tienes o no, pero si te pregunto por picor, por escozor, por dolor durante las relaciones sexuales, igual lo identificas más que sequedad en sí, Tienes que igual razón, sí, ¿eh? tienes razón. Pero a veces es como que yo no me toco, ¿no? Para ver si El grado estoy de seca o humedad y no. te pones una sonda fisiológica. Una tirita. Claro, sí, sí, Te sí. mides la humedad con una tirita como las reactivas, ¿no? Sí, Para ver qué pH tengo hoy. Y llevo una cronología de cómo voy evolucionando. Sí, tienes sí, razón, total. esa es una excelente pregunta. Sí, Mm, claro, mm. ¿sabes lo que pasa? Que cuando la gente te dice tengo sequedad vaginal es porque ya está muy grave, ¿eh? Ya es que no tolera casi ni la ropa interior. Yo creo ¡Qué Ya, que barbaridad! Hay un hay que síntoma actuar antes, hay que actuar antes. hay un claro. síntoma que a mí me llamó mucho la atención, no estoy menopáusica aún, No, pero se pero está preparando para vivirlo con felicidad. sí, con serenidad. Bueno, y un poquito de ambiente, ¿eh? Yo no estoy De nada susto y un poquito de susto por dentro, ¿no? Esa tensa calma que llaman. Mi madre, ¿no? Sí que vivió un poco esos vaivenes de la menstruación o esas etapas en las que no sabes si la menstruación se ha ido del todo, va, viene o de repente Mm, viene abundante. Entonces a mí me llamó mucho la atención, si la vosotras perimenopausia. sepas Mm, cómo se llama eso. Bueno, eso es perimenopausia mm, y es verdad que los mm. ginecólogos, pero eso es una determinación como podría ser otra. Te consideran que estás en la menopausia si has retirado la regla durante un año.
Sí, Siempre, o sea, clavado, es un año. clavado. sí. Si de repente se ha retirado durante un año y al el 13 o 14 mes vuelves a tener un sangrado, es que no era menopausia, estabas en perimenopausia y vuelve a empezar la cuenta. Pero más o menos es así. ¿Y cuándo Sí, empezaría totalmente. esa perimenopausia? O, o también La entiendo, gente empieza a tener desajustes, nota o muchísimo o reglas menos abundantes o reglas mucho más abundantes. O al revés, porque empieza a fallar un ovario y otro no. Una le toca muy abundante y otra poco abundante, porque están descompensados los ovarios. Uno te va a abandonar antes que el otro. Que de Ujú, hecho, creo yo, en mi último análisis, porque claro, lo miras con el FSH, etcétera, etcétera, creo que uno de mis ovarios está funcionando, pero no genera suficiente regla, con lo cual yo estoy ya en menopausia y el otro hace un año que no. Por eso hubo una época que tenía una regla cada 2 meses, porque uno ya estaba en menopausia y el otro estaba funcionando. Y yo creo que no tengo muchos síntomas, lo digo por mis análisis hormonales, porque ese que está funcionando no funciona lo suficiente para generar regla, pero eso es suficiente para tenerme contenta. O sea, me da el estrógeno que me mm, impide no tener. pero eso me gusta, ese juego de los ovarios. Sí, son majetes. Porque tienes uno que no se va del todo y el otro Claro, te va apoyando. Va compensando. Exacto, los claro. síntomas entonces Es sí. que nuestro cuerpo es impresionante. Es impresionante nuestro Sí, es cuerpo. maravilloso, Y ¿no? veis que nadie lo cuenta, ¿no? Yo es que no tengo, no No, me no, importa. no. Pero eso de Mm, decirle a mi ovario, el que no menstrua, pero que sí que me mantiene los estrógenos, me está mm, dejando sin síntomas. Pero yo lo tengo claro, ¿eh? Yo cuando tenga muchos síntomas iré buscando cosas para cada síntoma, que yo creo que es Sí, lo que hay que hacer. Sí, un poco lo que decía Dina, ¿no? De esta fórmula, ¿no? Esta sinergia, ¿no? A mí me gustaría como reforzar un poco a Dina cuáles son los principales ingredientes, ¿no? Que debe contener una fórmula, ¿no? Para esta etapa, ¿no? Que la mujer debe consumir a nivel de suplementos. Y también me gustaría saber si realmente tenemos eficacia demostrada, porque a nosotras nos gusta mucho la ciencia, a las tres, lo sé porque te conozco y hablamos, De porque evidencia Arina tiene un científica. podcast, no lo había dicho, Ah, perdón. ¿cómo se llama? sí. Sí, Beauty dime, dime. Drive. Sí que podemos publicitar. Sí, tu Beauty podcast Drive Vamos se a ver a Podcast. tu podcast. publicita tu podcast, pero tienes Publicita, tu Dina. momento de oro. Pues es un podcast maravilloso donde hago entrevistas a profesionales del sector beauty, como por ejemplo Como Diana Caruso Dayana, nos Milán. encantan sus intervenciones. Exacto, Dale, ingeniera química, normalmente ingenieros químicos, médicos, farmacéuticos, bueno, diferentes profesionales del mundillo y tratamos temas pues de interés, en tendencia. Es muy chulo, la verdad, os invito a que lo pero dilo escuchéis, cómo se llama, le evidentemente. vamos a poner todo. Beauty Drive Podcast. ¿Y dónde lo tienes colgado? ¿En qué plataformas? En Spotify, Apple, Evox, en YouTube, Lo estamos en todos dejaremos Lo lados. para vamos que... a dejar, que ahora tenemos a Valeria que nos pone luego todas las Vale, recomendaciones, películas, lo va contando. Sí, sí. Sí. súper, súper. Entonces, hablemos. Ac- Sí, Principales activos en suplementación sí. y eficacia demostrada a nivel de skincare vaginal. ¿Existirá el nombre? Skincare Póngale, por vaginal. favor. Skincare Está bien. vaginal yo creo que sí que existe, Sí, ¿eh? sí que existe. Sí. ¿Qué te especializas en Hmm, A ver, a mí me gusta mucho primero entender la causa, el origen, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando y por qué? La deprivación de estrógenos, ¿qué causa? Pues, bueno, todo lo que hemos comentado hasta ahora. También hay un descenso en el tema de los huesos, los músculos, la atrofia y demás. Entonces, en tema de skincare vaginal, normalmente se trata la hidratación con ácido hialurónico en la mayoría de las ocasiones. Y luego, a nivel de firmeza, reafirmantes, pues a veces se utilizan péptidos, pero claro, no puedes utilizar todo tipo de ingredientes en la zona íntima porque se trata de una mucosa y es una zona mucho más sensible. Em, También la niacinamida que comentabas antes se recomienda mucho para tema de mancha o de oscurecimiento, vamos a decir, oscurecimiento de la zona. Entonces te da ¿En un qué aspecto un concentración? poquito más. Un 5% normalmente es cuando empieza a ser efectiva de verdad, porque, bueno, ya lo Estamos en el sabéis. podcast, justamente. Sí, es fundamental, o sea, esto es como en los suplementos alimenticios, que no es suficiente que lleve GABA o que lleve L-triptófano, es importante saber la La dosis en la concentración, sí, que la dosis. exacto,
es efectivo el producto. Entonces, bueno, hidratación vaginal, yo creo que, bueno, vulvar, vamos a hablar con propiedad, ¿vale? Porque la zona externa, ¿vale? En la zona externa, pues se recomiendan este tipo de ingredientes como ácido hialurónico, que aumenta el peso del agua, ¿no? Se multiplica 1000 veces más su peso en agua. Bueno, tú sabes Y que yo, yo Ya, quiero un poco de esto, ya lo sí, hablamos, pero sí. es que tenemos que hacer un debate del ácido hialurónico, ¿qué les sí, se parece? ha demostrado que no es tanto como han dicho, y yo compruebo que es mucho más humectante, pero, Ujú. por ejemplo, la glicerina, lo que pasa es que es muy barata, la glicerina vegetal. La glicerina, ya. Sí, además la glicerina depende en qué concentración, por ejemplo, en 5% también es oclusiva, lo cual quiere decir que impide esa pérdida de agua transepidérmica y eso interesa cuando hay sequedad, porque no es suficiente solo hidratar, sino también Evitar prevenir la esa toxicidad, sí. deshidratación. Ujú. Exacto. Bueno, también luego hay ingredientes todavía más baratos como la parafina, pero Pero bueno, No la esa queremos ahí. no. No, mejor que no. ahí no queremos en nuestra vulva parafina. No queremos, no, es demasiado preciada para estas cosas. Luego están los hidratantes internos, ¿vale? Que esos sí son hidratantes vaginales y esos, nos van a ayudar a mantener nuestra zona lubricada y a impedir molestias como picores, escozor, bueno, molestia durante las relaciones sexuales, porque no todo es lubricante, como bien decías, lo importante es prevenir y tener esa zona hidratada. Los azúcares son muy interesantes, los polisacáridos, azúcares en general, para la hidratación de la zona, los prebióticos, probióticos para favorecer también una microbiota vaginal saludable, todo eso pues también es muy interesante. La vitamina E, hay una línea completamente basada en la Mm, vitamina E que yo mm, la considero la ¿Te del gusta? interior, yo la considero la vitamina fundamental para mantener esa elasticidad de la zona íntima, a mí me parece fundamental. Y Además, antioxidante, ¿no? sí, Sí, además es antioxidante. sí, pero yo creo que funciona muy bien en esa elasticidad. Ujú, Eh, bueno, no voy muy a hablar bien. de marca, pero es que hay una que está basada casi solo en eso. Estás allí Estoy ahí, pero que yo a punto calladita. de decirla. No, y al final Ujú, también es la sinergia, ¿no? Porque es una etapa, ¿no?, multifactorial a nivel de síntomas y es importante abordarlo, ¿no?, desde muchos puntos de vista. Entonces, a mí en lo particular también creo que es importante señalar y ser muy cuidadosos porque ahora en Internet, como sabéis, hay muchísimos productos a nivel de, ¿no?, todas estas redes sociales incentivan y viralizan de cierta forma la compra de determinados productos. A nivel de regulación tenemos hidratantes que van a la zona externas, que son productos cosméticos, pero todo lo que va a nivel de mucosa interna son productos Ya son productos medicamentos sanitarios y sanitarios. Sí, medicamentos. sí, sí. Entonces Sí. aquí yo hago un llamado, ¿no?, un poco de esta Prudencia, reflexión sí. y de tener prudencia porque no podemos, ¿no? No podemos tampoco aceptar ni buscar como salida rápida vías que van en contra de nuestra propia salud. Muy bien aquí, Dayana, Sí, desde la regulación cómo de se mucosa nota. aquí, muy bien. No, me parece súper importante. Además, también está ocurriendo muchísimo a nivel de suplementos. Estamos viendo cada vez más retiradas de productos en el mercado precisamente porque no cumplen, imagínate, no cumplen con buenas prácticas de fabricación, que es indispensable a la hora de fabricar un producto que estás llevando a tu Ingiriendo. cuerpo, estás Mm, ingiriendo ujú. esto. Entonces, a nivel de regulación, creo que se tiene que mirar con mucho más cuidado a nivel de publicidad digital, sobre todo, porque sí que es cierto que a nivel, digamos, de tienda física o punto de venta, está un poco más controlado y no puedes tener, ¿no?, una exposición tan masiva de productos y sobre todo productos que no tengan sus registros y su Ujú. seguridad. Y aquí yo creo que vamos buscando eficacia y es como la razón que nos lleva, pero por buscar eficacia no vamos a dejar de perder la seguridad o poner en riesgo nuestra salud. Entonces, mucho Sí, cuidado con comprar suplementos por internet y comprar también productos de skincare que no son adecuados. Sí, es fenomenal. fundamental, ¿eh? Yo creo que sí, que luego nos vamos a lamentar
por buscar eso, lo que dices tú, un resultado rápido, haciendo Sí. cualquier cosa, tanto con nuestro rostro como peor, con la zona íntima. Y es verdad que estamos en una fase en la que llegan cosas de otros países que tienen menos control y Sí. yo creo que no deberíamos jugar Eh, Nuestras es con esas verdad, porque justamente el Comité Europeo es el más restrictivo, e incluso más que FDA o que otros, ¿no? Regulatorios. Y justo hoy escuché una cosa, Diana, a ver si tú nos confirmas, que en los suplementos alimenticios se ve que hay una asociación que es la EFSA, que es la de Seguridad Alimentaria, que si tú tienes un ingrediente, ¿vale? Que está científicamente comprobado que hace algo, por ejemplo, la vitamina C está involucrada en la síntesis de colágeno, entre otras muchas funciones que tiene, en una dosis concreta de 80 miligramos. Bien, entonces decían que si tú el día de mañana sacas un suplemento y pones un 15% de esa dosis en el packaging, tú puedes seguir haciendo referencia a ese claim de ayuda en la síntesis de colágeno. Lo cual, de cara al consumidor, pues sería un engaño. erróneo, un engaño, porque, ostras, es que no te estoy poniendo el 80 miligramos que está relacionado con ese estudio. Entonces, Sí, a ¿qué ver, podemos? aquí sí que es cierto de que es un campo de cierta forma un poco más olvidado que en cosmética en ese sentido, ¿no? A nivel de claims. Entonces, se puede jugar mucho más. Es también cierto que como se han detectado, ¿no? Publicidad engañosa, se ha detectado cada vez hay más retiradas de producto, por lo tanto hay más control de mercado. Cada vez tenemos dentro de la Unión Europea países que quieren ir un paso más allá. Por ejemplo, Francia y Alemania, que son pioneros, ¿no? En este sentido de apretar un poco más o endurecer más la legislación, sí que hacen este tipo de investigaciones y sí que han hecho propuestas para que esta publicidad engañosa, como dices, para debatir, ¿no? Este criterio de la organización a nivel europeo y poder ir buscando una comunicación al consumidor más transparente, porque no es lo mismo. ¿Qué pasa? Que a nivel de marketing, no me vayas a odiar, Adina, No, 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 sí, sí, pero yo soy muy defensora del marketing honesto, justamente sí, por eso sí, lo comento. a nivel de marketing es verdad que se juega mucho con el dato, ¿no? Entonces, si la regulación te permite, ese juego se hace mucho más amplio y por tanto te da para escribir cualquier barbaridad que se te pueda ocurrir. No es falso lo que estás diciendo, es totalmente cierto. Y así como eso, lamentablemente también existen otros parámetros a nivel de comunicación del consumidor que no están controlados. Como Ya. defensa y por fortuna de, de todos los consumidores, cada vez más se trabaja para también homogenizar, ¿no? Estos criterios en toda la Unión Europea. Ujú. Sí, por eso hago esta referencia para decir que buscar suplementos en un establecimiento como una farmacia, por ejemplo, siempre será mucho más seguro que comprar en un supermercado. El omega 3, por ejemplo, pues no es lo mismo, depende de si es, cuánto tiene de EPA, de DHA, si proviene de pescado, de qué tipo de pescado, qué regulación ha seguido ese producto. Es que claro que en el supermercado te va a costar 5 euros, porque la calidad o quizá los contaminantes como el mercurio que puedes encontrar en ese suplemento son infinitamente superiores que otro de mayor calidad que encuentras en una farmacia. Entonces, Y al final no es barato, simplemente te estás gastando un dinero en algo que no funciona, con lo cual no es más exacto, barato, no es. Totalmente. Eso no. es Y engañar. que incluso puede perjudicar, depende cómo, a la larga, tu Sí, salud. sí, sobre O, todo o- los metales pesados, desde luego. Eso yo sí lo veo a nivel de precios de suplementos como consumidora. Noto mucho la diferencia Entre entre marcas, marcas, precios y creo que hace falta también una formación, porque la gente informar al está, sí, al consumidor, no mal consumidor. informarlo, informarlo, porque yo creo que hay mucha saturación de información en plan, toma magnesio, toma omega 3, toma tal. Entonces ya tú te haces tu lista, pero nadie sí. dice qué tiene que llevar el magnesio. Busca Busca esta esto. concentración. O Sí, cuál. ¿cuál es más biodisponible? Totalmente. Magnesio, magnesio hay un montón de tipos. ¿Alguien sabe que si el glicinato es mejor que el otro? El óxido de magnesio, etcétera. Pues la gente no lo mira porque dice, magnesio, pone magnesio en la caja. Sí, pero ¿de qué tipo?
Y también el sobre, ¿no? El sobreexponer también, en este caso, por ejemplo, a nivel de menopausia, de todas esta sintomatología que genera la menopausia, tampoco más no es mejor, ¿no? También es importante saber lo que necesita a partir un poco de esa personalización y esa atención con cuidado que decías tú, Y que sea la claro, persona. es que de hecho uno de los problemas de los minerales y de cualquier otra sustancia es que vamos a tener que procesarla por el hígado, metabolizarla en el hígado y va a tener que pasar por el riñón. Y sobre todo cuando son minerales que pensamos que son inocuos y que lo que decías tú, que cuanto más es mejor, vamos a forzar el riñón, es decir, y a veces lo podemos estropear, o sea, y además no Sí. sabemos en muchos casos de qué partimos. Hay gente que y puede haber un fallo renal al final Grave, sí, o una sí. descompensación y se provocan arritmias. A fin de cuentas, todos somos una bomba de sodio y potasio, ¿no? Si cuando no logramos conservar y balancear esa realidad, Ujú. añadiendo calcio, añadiendo de una forma como si no pasara nada porque no es un fármaco, pues al final podemos Mm, provocarnos un problema. Yo creo que está mm. el consumidor un poco como demasiada Saturado, ¿no? información que termina no siendo información. Sí, está desinformado en realidad Sí, y no hay sí. un mensaje de calidad. Pues bueno, chicas, ¿qué les parece si les dejamos unos consejitos a todas esas mujeres que están pasando por esta etapa o que van a pasar o que la esperan, como yo? Sí, sí. Pues venga, ¿empiezas, Adina? ¿Empiezo yo? Sí, tú que eres A nuestra ver, invitada. Estamos muy orgullosas de tenerte de invitada. vale. Gracias, 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 ¿eh? Muchas gracias a vosotras. A ver, ¿qué les diría? Pues oye, no esperarla como la apocalipsis, ¿vale? Vamos a tener una mentalidad positiva y a trabajar en nosotras mismas desde ya. Me da igual si tienen 25, 30, 40, me da igual. Cuando digo trabajar, ¿qué quiere decir? Pues cuidar la nutrición, importante, ¿eh? En todo este tema de la salud. El deporte, yo soy una fanática del deporte. Bueno, Diana me conoce. Últimamente estoy haciendo mucho entreno de fuerza, ¿vale? Pesas a tope. ¿Por qué? Porque está involucrado en, aparte de desarrollar músculo, que sabemos que con la edad lo vamos perdiendo, fortalecen los huesos. Muy importante también porque con la bajada de estrógeno, ahí pues los huesos están un poquito más debilitados. Entonces, no es fácil, vale, no es fácil. No a todas nos gusta ir al gimnasio, no, pero encontremos una manera de hacer deporte, porque el deporte está muy involucrado también en el tema de estado de ánimo, ¿no? De afrontar la vida con menos estrés, con mejor ánimo en general. Ponernos nuestras cremitas, nuestro skincare para prevenir el envejecimiento. Protector solar siempre, 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 por favor. Me da igual, verano, invierno, siempre. Eso será nuestra mejor cremita anti-aging. Y luego No, cuando nos llegue la etapa, la nueva etapa de la vida, en vez de dejarnos influenciar por todo lo que escuchamos en la vecina, en la hermana, porque eso también yo creo que hace mucho daño, no sé, en las conversaciones de trabajo a veces, cuando escucho a las chicas hablar de embarazos, por ejemplo, yo no tengo hijos, ¿vale? Cuando las escuchaba hablar, me ponía los pelos de punta, porque solo se hablaba de lo malo, de lo terrible, de lo horrible que es. Y yo decía, por el amor de Dios, pero... Y claro, cada una lo vive de una manera diferente, ¿no? Será lo mismo con la menopausia, no lo sabemos hasta que no lo experimentemos. Entonces, mi consejo es escucharnos siempre, todos los días de nuestra vida, cómo nos sentimos, cuidarnos el corazoncito también, las emociones, la mente, seguir aprendiendo, entusiasmándonos por la vida, leer, yo qué sé, hacer lo que más nos guste, escuchar música, todo lo que nos ayude a mantener nuestro estado de ánimo y a escucharnos mejor y a contar con profesionales de salud, contar con profesionales de salud que nos acompañen en esta etapa. Y si no nos convence alguno porque no está formado o porque no nos quiere escuchar, pues buscar a otro, no conformarse y quedarse en casa, porque hay gente que cada vez más pues quiere ayudarte y estar a tu lado. Yo voy a hacer, hacemos un aplauso, sí, 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 Me sí, sí. encanta. Yo voy a recomendar un libro hoy, que es Con hormonas y a lo locos de Clotilde Vázquez, que es una endocrina que ha sido para mí un gran descubrimiento. La descubrí hace 2 o 3 años, que por cierto también está en el podcast que tú y yo escuchamos, pero de este no vamos a hablar, ya hemos hablado del de Adina. Y
y creo que nos ayuda a entendernos. Yo creo que si sabemos lo que nos pasa, como que lo llevamos de otra forma. Yo además, como sí que estoy en esa fase, os digo que es que en mi caso, pues claro, cada menopausia es un mundo, yo la vivo con mucha plenitud y yo la abrazo, a mí me encanta. La considero una oportunidad y bueno, como claro, tengo ahí un ovario manteniendo el estrógeno equilibrado Un sin dar ovario la alegre. lata, sin dar la lata, o sea, todo lo contrario, pues a lo mejor dices tú, claro, me está oyendo otra mujer que dice, ya, pero yo no tengo ese ovario, no sé, cada uno, como dices tú, que lo viva, pero que incluso si lo pasa mal, que pida ayuda. Y desde luego, si no te hacen caso y te dicen que es normal y no te ayudan, busques a otro y a otro, que seas pesada y que abraces en plenitud todos tus derechos, porque hay vida hasta que no la hay. Y mientras la haya, lo que dices tú, deporte, ilusión, lectura, aprendizaje continuo, Música, viajar, música brutal, música, bailar. bailar y mantener, yo creo que hay que defender la alegría, como decía Mario Benedetti, defenderla en plan trinchera. Me voy a derretir hoy. Defenderla porque es una obligación, porque el mundo se encarga a lo mejor de acabar con ella y nosotros debemos defenderla siempre desde donde estemos. Así que no sé, dinos algo tú, Dayana. Ya lo habéis dicho todo. Pero bueno, yo quiero recordar, esto empezó abrazando la ciclicidad de la mujer y se trata de esto, ¿no? Esto no ha acabado, es un ciclo, no es el fin, no es el fin de nada, es otra Otro etapa, ciclo, otro es el ciclo. comienzo de de otra manera de ver la vida. Entonces, yo creo que uno los consejos, una recomendación sería, abraza tu ciclo. Y hay una recomendación de un libro que tendría que haber hecho los deberes y haberlo traído, ¿cómo se llama? Que es sobre prehistoria, que habla que la verdadera evolución de la humanidad es porque existen las abuelas y que somos la única especie que estamos tanto tiempo en periodo de menopausia, es decir, que desde que dejamos la función de fertilidad Mm. existimos y existimos en plenitud. Y probablemente nuestra especie haya llegado hasta hoy porque nos hemos convertido en cuidadoras de esos niños pequeñitos como abuelas, o sea, las abuelas son la clave probablemente de la evolución. Así fijaos, sí se puede cambiar la Ujú. historia y reivindicar la menopausia como fundamental en la historia de la humanidad. Ahí lo dejo. Y Qué buscaré, bueno. buscaré el libro y os Me lo pondré encanta. porque es muy interesante. Me encanta como nota de voz. Súper dato. Pues muchísimas Oye, gracias, Sabina, por esta qué Muchas gracias. guay. conversación. Como nos van a Muchas ofrecer, ya gracias a iremos a ver, vosotras. que haremos allí en un super lugar, allí nuestro podcast Pues patrocinado. claro que sí, ya lo tengo pensado y todo. O sea, Que veniros vengas ya. a entrenar aquí al personal de farmacia de Galicia. Uy, Vale, está bien, pues encantadísima. sí. Sí. Encantadísima. Yo transmito mucha energía, ¿eh? Energía y acción. Adina, un placer. Gracias por habernos Bueno, descrito una nada, compañera de red gracias a vosotras. interesante. Buenas noches a Vale, todos. adiós. Chao, Adiós. chao. Adiós. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo de Reinventando Reglas. La semana que viene retomamos nuestro horario normal los lunes a las 8 de la noche, capítulo nuevo, en Spotify, YouTube e iVoox. Y vamos a abordar también en 2 partes el tema de sororidad.